Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. ¡Sí! ¡Era cierto! Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. Y a solo $1. ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches y bienvenidos al programa número 283 de Perdidos en el Éter. Wow. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andreu? Bien. Una semana interesante. Alguna noticia buena, alguna mala. Pero bien, en general interesante. Sí. Bueno, mañana comienzan las clases para la mayoría de los alumnos de 14, 15 años para abajo. Para alegría de algunos padres. Empieza segundo de escuela tu hija y mi hija. Uh-huh. Y mi hijo, el sobrino tuyo, empieza segundo de liceo. Wow. Sí. El profesor Dinosaurio, que ustedes lo conocen desde pequeño por estos micrófonos. Y bueno, y la semana que viene empiezo yo en la facultad. La escuela pensé que no sé. Sí. Capaz que lo estaría necesitando, pero... Bueno, ya estás en la escuela de chofer. En la escuela de choferes también como Bob Esponja. Bueno, lamentablemente tenemos Primero que nada, una mala noticia, así le damos el mal trago rápido. Sí. Falleció don William Gesio, Geninacio en realidad. Sí, de hecho se llamaba Williams, pero él se lo cambiaba a William y el Geninacio lo acortó a Gesio, que es el nombre de pluma con el que lo conocimos todos acá en Uruguay y en otras partes de Sudamérica como dibujante, historietista, ilustrador. 73 años tenía el Tano. Yo pensé que ya había cumplido 74, porque no, 73 tenía el año pasado, pero no cumplió todavía. Y bueno, falleció el día de ayer, 27 de Yo tengo que decir un par de cosas. Ojo, hay un programa que vos hiciste, una entrevista que vos hiciste que de Perdidos en el Éter. Sí. Que la pueden escuchar, la compartí en las redes sociales hace poco. Sobre William. Pero hay algunas cosas que quiero puntualizar. Sobre todo la alegría, suena irónico, pero es una alegría de que el año pasado se le haya hecho un homenaje en vida. En Montevideo Comics, con el libro recopilatorio, sí señor. Sí, la entrevista es muy anterior, la entrevista 2015. Pero para mí fue una alegría saber que en su caso se le cumplió en vida, porque a todos los demás casi todos. Sería un bajón hacerlo después. Solo a Federici se la cumplió en vida también. Y Rivera también. Rivera vive todavía. Sí. Pero bueno, los homenajes suelen ser después acá. Y entre sus colegas es indiscutida la calidad artística y la calidez humana que tenía el Tano. No, el Tano. Yo lo conocí mediante Facebook en 2012, ya conocía su obra obviamente. Y de inmediato charlamos de trabajar juntos. Y el tipo te superaba en creces, en carrera, lo que vos tenías vivo
tanto a mí como a vos, pero más a mí, ¿no? De cualquier manera te trataba como un par. No, la verdad que no solamente un gran tipo, un gran artista, y para cualquiera que sea uruguayo que esté escuchando, un conocido. Sí, sí. Porque no hay nadie que no haya escuchado, que no haya visto. No, aunque no sepas el nombre. A Charná. La imagen de Charná fue al Día de los Niños, el País de los Niños, y el 90% de los dibujos de ahí eran de él. El 75% de los Artigas del Uruguay fueron dibujados por él. Por Gesio. Sí. No hay caballo, no hay lanza que no haya dibujado, pero western, superhéroes, todo espacio, costumbrismo, todo lo hizo. Y bueno, y le mandamos un fuerte. Yo fui en persona y le di un fuerte abrazo a Marcelo, su hijo, que también es amigo mío, antes que él en realidad. ¿Querés mirar algo de las cosas que ha hecho él? Está su blog activo. mundodibujado.blogspot.com. Bueno, le di un abrazo a su otro hijo, que yo conocía, Claudio, no a Sebastián, que no lo conocía, y a la señora que no estaba en el velatorio. Pero bueno, un fuerte abrazo para la familia y para todos los colegas y fans que supo tener el Tano. Sí. A mí me saca un poco, ¿viste? Me cuesta hablar cuando... Sí, no. Porque realmente digo... un crack. Un salado. Y tenemos cosas en camino para terminar con él que sí, bueno, quedarán como homenaje. Tendremos que poner algún personaje nuevo, Tano, homenajeándolo. Y bueno, y recordarlo. Me decía hoy Marcelo, su hijo, que el tablero de dibujo tenía una hoja terminada que le faltaba el rotulado. Y que acababa de terminar una historieta con Federici aparentemente para Plan H. Trabajó hasta hace... Sí, estaba haciendo junto con Acevedo, hacía Felino, y con Federici estaba haciendo una no sé de qué, que la veremos próximamente, porque la tenía ya en su poder Federici. Es más, voy a hablar con Federici si precisan que yo la rotule o algo, si no está rotulada, sería un gran honor ayudar a terminarla. Eso, teníamos que sacar eso del medio porque había que decirlo, porque es fresco para nosotros, bien fresco. Y porque es un mal trago que hay que sacarlo rápido, porque si no, no vamos a poder hablar otra cosa. No. ¿Qué más hay para comentar? Bueno, algo bueno. A ver, estamos en Spotify. Estamos en Spotify, sí señores, parece que somos el primer podcast uruguayo en Spotify. Pueden buscar Perdidos en Letter, solo funcionan dispositivos móviles. O sea, solo lo pueden buscar en dispositivos móviles. Si lo están escuchando en el teléfono y después lo quieren seguir escuchando en la computadora, te va a aparecer porque lo estabas escuchando. Pero los podcasts... La búsqueda tenés que hacerla primero en el dispositivo móvil. Es lo que más usa la gente, casi nadie usa Spotify en la computadora. Yo lo primero que hice cuando me enteré que ya nos habían aprobado fue tratar de buscarlo en la computadora, pero no aparecía. Y estamos ahí, no sé hasta qué programa para atrás está, pero... Te lo puedo decir, pero hay unos cuantos. 10 o 12, creo debería estar todo lo que está en Audioboom, que es todo lo que está en Spotify. En iVoox. No es realmente importante, pero... De hecho lo tenía abierto, así que... Lo tenía abierto ahí. Lo tenés abierto en Perdidos en Letter. Sí. Bueno, les agradecemos. Aparte estuve chumeando, empujando amigos a que le dieran seguir. Sí, varias personas nos habían preguntado ya, y hasta hace poco era muy muy difícil estar en para atrás. Ahí fácil 50 o 60. No. Vos, estoy viendo el 199. Y vamos por el 283. No. ¿Sigue para abajo? No, es el último. Hasta el 199 hay. Tienen los últimos años de Perdidos en Letter ahí. Varias personas nos habían pedido para que estuviéramos. Era más difícil antes. Logramos entrar ahora y esperemos que haya más podcasts uruguayos por ahí para escuchar y que nos ayude a traer oyentes nuevos. Si nos estás escuchando por primera vez en Spotify, contanos. Estaría bueno saberlo. Sé que varios de nuestros oyentes iban a cambiar porque solo usaban alguna otra aplicación para escuchar Perdidos y ahora pueden centralizar todo en oyentes. Vamos a decir de qué vamos a hablar en el día de la fecha. En el día de la fecha, ya lo vieron si están escuchando el programa porque está en el nombre del tema, pero siempre lo presentamos. Vamos a hablar del Comic Code Authority. Que no es un cómic, es... No, claro, sino... Es el código de censura. De etiqueta que tenían en Estados Unidos. Sí, censura, básicamente. Sí, primero fue censura, luego fue un tema más comercial, ya lo veremos. Una larga historia, involucra
al famoso libro de La seducción del inocente del psiquiatra Frederick Bertham, pero no viene solo de ahí. Yo, de hecho, igual que me pasó con Priest la semana pasada, descubrí un montón de cosas nuevas que no sabía investigando. O sea, salí enriquecido. Y eso que nos hemos aburrido de hablar de Comic Code cuando hablamos de cómo limitaban cosas, ¿no? Sí, señor. Hablando de Priest, voy a leer un solo mensaje de los oyentes, que es el de Diego, creo que fue Diego de la Tortulia, porque puso por la Tortulia. Muy bueno el personaje, muy tortuliano, gracias, estoy de acuerdo. Y quiero decirles que el blog de Priest, digitalpriest.com o lamercypark.com, el de Lamercy creo que es el más nuevo, pero entran por cualquiera de los dos. Ojalá lo hubiese descubierto antes de hacer la nota. Por otro lado, más información. Por otro lado, no la hubiese terminado más. Todas las anécdotas, como la del el memorándum de supremacía blanca, los problemas con los compañeros en Marvel, todo, la de la fotocopiadora y Romita, todo está expandido y al dedillo. Todos los problemas raciales que ha tenido el tipo, los problemas laborales que ha tenido, sus propias cagadas, todo el tema del problema con DeFalco y Ron Frenz en Spider-Man. De hecho, yo no sabía que él consideraba a DeFalco un buen amigo en esa época, y DeFalco lo termina odiando. De hecho, lo termina probablemente echando, como dijimos. Vayan, porque pueden ver todo eso. Pueden ver también repasos a su época como guionista de Black Panther, sus ideas sobre escribir cosas que no ha escrito, como Star Trek, una reseña de Black Panther, la película, porque le invitaron a verla junto a los otros guionistas que ha tenido, bueno, menos Kirby, obviamente, que no vive, que no quiso ir. Kirby no quiso ir. No, le gustó bastante a Priest la película, entiende los cambios que hicieron, cosas que están reflejadas o no, y de hecho volvió a escribir Black Panther hace poco en el anual de Black Panther que sacó Marvel la semana pasada. Son 3 historias, una escrita por Reginald Hudlin, que fue el segundo escritor negro en dibujarlo, otra escrita por Don McGregor, que si bien Kirby lo inventó, McGregor fue el que inventó casi todo lo que vemos como cosas de la Black Panther que no hicieron los otros, y una escrita por Priest, continuando el estilo. De hecho, vuelve a encontrarse después de muchos años T'Challa con Everett Ross, y está situada en ¿Año? No, está situada ahora en el universo Marvel, inmediatamente después de que en los cómics de Ta-Nehisi Coates, que es el que lo escribe ahora Black Panther, Wakanda se convirtió en una monarquía constitucional y le están trancando los huevos al pobre T'Challa. De hecho, hablando de eso, Ta-Nehisi Coates, el guionista actual de Black Panther, está escribiendo, pero no salió todavía, Captain America, Steve Rogers. Es la primera vez que yo sepa, y no creo que me equivoque en este caso, que un guionista negro escribe Captain America de manera regular, no un fill-in, no como invitado en algo. Bien. No debería sorprendernos, pero bien. No, pero visto y considerando todo, yo sigo sin poder nombrar más de media docena de escritores negros de cómics mainstream estadounidense. Ojo, sí. No hay tantos, pero bueno, eso lo quería comentar porque realmente vale la pena. Vamos a pasar entonces al tema central del Comics Code Authority. Vamos a escuchar un poquito de música del año en el que se instauró el Comics Code Authority. Nos despedimos de William, el Tano, y lo hacemos con otro William, Bill Haley, and the Comets, Rock Around the Clock, para pronunciarlo mejor, que es un lindo rock and roll para escuchar, y después sí, la nota sobre el Comics Code Authority. Más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Estamos en los estudios de Chess en Drago. En los estudios de Chess en Drago, que es una versión C del estudio de Magnus. Oh, no, en este caso B, porque no estamos grabando afuera. Porque ahora que completaste el piso de arriba. Ahora que hice el upgrade de dormitorios, acá escucharán un poco menos ruido. Igual con el micro que es tan bueno, aunque hoy costó que funcionara. Tuvimos problemas técnicos. Vamos a hablar entonces del Comics Code Authority. Hasta hace muy poco, prácticamente todos los cómics publicados por Marvel o DC tenían muy prominentemente la insignia del Comics Code Authority. Ustedes lo reconocerán, el CSA,
sellito blanco. Era como un sello, justamente, un sello postal. Era como un sello postal. Que le aseguraba a los vendedores que el material que estaba dentro de las cubiertas estaba aprobado. Era para la venta, y le prometía a los padres que las historias dentro no convertirían a sus hijos en delincuentes pervertidos. Vos recién fuera del micrófono me dijiste, pero ¿hace cuánto funcionó eso? Yo te dije la cifra, el año. Pero vos, ¿hasta hace cuánto pensabas que había funcionado? No, yo pensé que desde los 80, por mitad de los 80, cuando dejaron de darle pelota, ya se había bajado, digamos, y había quedado como una cosa totalmente no oficial, y lo ponían y podía ponerlo. Bueno, pero se dejó de utilizar realmente en los cómics de diciembre del 2010, que llegaron a las tiendas en el 2011. Marvel y luego Archie Comics dejaron de usarlo en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de la historia. Lo de los delincuentes pervertidos por leer cómics era la teoría. En realidad, en el máximo del esplendor del Comic Code Authority en los 50s y a principios de los 60s, era usado más como una herramienta de censura, administrado por un grupo creado por Era Hoover. Claro, pero ese es el tema, y ahora lo vamos a ver. No era gubernamental, era autorregulatorio. Había sido formado por las editoriales. Querían mantener baja la cabeza de un medio para satisfacer las necesidades puritanas de ciertos extractos de la sociedad. Los dueños de las editoriales eran puritanos. No necesariamente. Los dueños de las editoriales no querían fundirse cuando gran porcentaje de la población estadounidense sí era puritano. No es lo mismo. No es lo mismo. Cierta porción del público estaba enfurecida por el horror, sexo y violencia que a veces se veían en los historietas, en las páginas, y este grupo no estaba por encima de llevar a la quiebra editoriales de cómics. Hace unos 60 años, durante la era del macartismo, los cómics se convirtieron en una amenaza, causaron un pánico que culminó en audiencias en el Senado en el 54. Esto no quiere decir que el macartismo y el pánico en el cómic fueron comparables en las vidas que arruinaron. La Casa de Brujas anticomunista... No, o sea, supongo que en el cine fue mucho peor. Digo, en la sociedad en general. El cómic es un gueto. Como hablábamos en la nota de Priest, el cómic es como cualquier otra industria, pero como es más chiquita, pero ambas corrientes de miedo comparten los síntomas del susto norteamericano ante esas cosas y la reacción dura y desmedida ante eso. La reacción a este flagelo, sospechado flagelo, fue el Comics Code, un set de reglas que decía lo que se podían hacer y no se podía hacer en los cómics. El mal tenía que triunfar sobre el bien, tenía que triunfar sobre el bien. Me gustaba esa, el mal tenía que triunfar sobre el bien. El gobierno y las figuras de autoridad tenían que ser respetados. Los matrimonios nunca terminaban en divorcio. Y era, son las pocas cosas estas, y era en los mejores intereses de los editores, de las editoriales, hacer caso a esto. O sea, tenían que cumplir con eso porque si no, no funcionaba. Algo por el estilo. Cuando los adultos pensaban, lo que los adultos pensaban era mejor para los niños, terminó censurando y disolviendo años de progreso y de calidad artística. Así como también cómics que... ¿Vos te das cuenta que eso mataba las historias, ¿no? Digo, el nivel de historias que podía generar estaba muy limitado. Exactamente, lo cubre el material. También mató cómics que desafiaban las posiciones estándar norteamericanas sobre género y raza. O sea, había varios cómics con mujeres en ciertas actitudes y razas en ciertas actitudes que después no aparecieron. Esto
todo esto cementó, no sé si cementó o afirmó la idea de que el medio del cómic era para niños. Algo que solo de a poco hemos comenzado a desterrar de la mente del imaginario. Explorar la historia de la censura en los cómics y los efectos resultantes en la cultura es uno de los principales culpables de esta mentalidad de que los cómics son para niños, no solo en Estados Unidos, en las Américas en general. Sí, no nos olvidemos que ese mismo material llegó acá traducido y lo llegó acá con los mismos prejuicios. Y fue apoyado por la gente que compartía esos mismos prejuicios. Sí, yo no sé si fue apoyado porque no creo que realmente le prestaron atención. No, por lo menos una Novaro te siguió la línea porque le convenía. Estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, el historietista sudamericano o latinoamericano. Sí, pero pero el historietista latinoamericano quizás no compartiría eso, pero primero, consumía eso. Y segundo, ¿cuál era el sueño de un Eduardo Barreto, de un Gesio, de un Ardito, de quien fuera? Venderle a un syndicate americano. Sí, claro. ¿Y qué le vas a vender? Lo que sabés que van a aceptar. Lo que sabés que ya aceptan. Entonces, yo creo que la historieta uruguaya, un Federici también, por ejemplo, la historieta uruguaya, argentina, que emulaba este tipo de cómic, causó eso. Pero no solo eso, porque vos, déjame darte, por ejemplo, la revista Tony, D'Artagnan, toda esa familia de la Columba, imitaban mucho el estilo del cine norteamericano, de la televisión norteamericana y del cómic norteamericano. Sí. Entonces, cuando lo imitaron, también imitaron las temáticas y los códigos. Y las fallas. Sigue habiendo censura en el cómic y problemas. Existe el Comic Book Legal Defense Fund en Estados Unidos para ayudar a los autores o vendedores que tienen problemas a veces con leyes muy puritanas o lo que sea. Porque cada tanto sacan de alguna universidad un libro por tal cosa, o no lo dejan vender en tal otra, o alguien entra a una tienda y ve que venden al lado de un cómic de Superman, que en una tienda correcta no lo hacen, pero que en la misma tienda venden algo de Vértigo que no le gusta, y algún relajo se arma. Pero es difícil entender desde la distancia el pánico moral que rodeaba los cómics en la década del 50 en Estados Unidos. El sentimiento público se había vuelto contra los cómics. Incluso pasaba que si vos comentabas que trabajabas en historietas, poco más que te veían como una especie de degenerado. Por eso muchas veces decían, no, trabajo en ilustración comercial. Es que si sos un adulto y trabajás en esas cosas para niños, sos un degenerado. También. O sea, en la cabeza de la época era algo así. Y con las audiencias en el Senado sobre la influencia corruptora de menores que tenían los cómics, los editores se vieron ante la chance de o quebrar, dejar que el gobierno los controlara o controlarse a ellos mismos. En cierta forma fue inteligente, porque si no se autocontrolaban y los controlaba el gobierno, iba a ser peor. Posiblemente. El CCA, el Comics Code Authority, vamos a decirle CCA o el código, se formó en el 54 cuando la Asociación de Revistas de Historietas, la Comics Magazine Association of America de Estados Unidos, como una alternativa a la regulación gubernamental para dejar que los editores se autorregularan el contenido de sus historietas. Muchos lo unen a estas audiencias y a la publicación del libro Seducción del Inocente del psiquiatra Frederick Bertham. Pero no es lo único. Vos me decís, ¿por qué se va a meter el gobierno en esto? Bueno, el macartismo, sí, claro, etcétera. Pero tenés... Sí. Bueno, me estoy dando cuenta que hay una relación global, ¿tá? En mi adolescencia y mi edad, en las diferentes cosas que me llegaron por esto, es que tuve acceso e interés, por ejemplo, por el cómic inglés o por el cómic francés, que era totalmente diferente y mucho más abierto. No el español, porque estamos hablando de franquismo. No, igual, a medida que hablamos de la historia y de cómo se fue relajando el código, cómo se fue soltando, vas a pensar en las historietas que leíste de cada época y vas a ver los cambios. Tienen que ponerse en la mente de esto. En esa época los cómics
Y estaban en todos lados, se vendían en las tiendas por departamento de Estados Unidos, en los almacenes de barrio, en las estaciones de tren, en las librerías, en todos lados. Los niños de Estados Unidos los compraban por decenas de millones. Llegaban a más casas. El acceso era fácil, pasaba acá. Era muy económico, en relación a lo que hoy en día es de lujo. Sí. Llegaban a más casas que los programas de televisión más populares. Estoy hablando de los 50. Cuando hablamos de cómics, coexistían dos condiciones. Una, eran omnipresentes. Dos, a los niños les encantaban. Esto, en los ojos de los adultos, los volvía algo extremadamente sospechoso. Vean también en orden cronológico la televisión, el rap, los videojuegos y la internet. Es el mismo susto repetido todo el tiempo. Grupos de padres protestaban, como hacen siempre. Científicos y académicos se atropellaban para treparse a la caja de jabón más cercana, como dicen los gringos, para dar discursos sobre el futuro de nuestros niños. Y en el 54 el tipo que corrió más rápido y gritó más fuerte fue el psiquiatra, el doctor Frederick Wertham. En los 50, de hecho, hubo quemas de cómics por grupos de Girl Scouts o iglesias, o que te dejaban que cambiaras un cómic por un libro de verdad que no tenía sexo ni violencia. También hay un detalle acá, que es que las historietas no eran publicadas por corporaciones gigantes como lo son ahora Disney o Warner. Eran pequeñas editoriales, usualmente familiares, que se convertían exitosamente de manera gradual, pero no eran nada que ver con los alcances que tenía el cine. Y de repente, ¿cómo que el Senado nos está llamando? Había un miedo que los distribuidores de revistas no los destruyeran, sí. Que los vendedores no los exhibieran y que los arruinaran. Wertham era... Que los cachetes le dijeran, no, mi kiosco no va. Exacto. Y no tenés ni idea, y yo no la tenía hasta ahora, de cuán parecidas son algunas cosas. Ya vamos a ver. Frederick, bueno, el Cachete, para el que no lo sepa, escuchar Argentina, el Cachete es el líder del sindicato de repartidores de diarios. El líder de los canillitas de acá. Y es un mafioso. Un señor. Lisa y llanamente. Wertham era la cara pública de esta cruzada anticómics, pero había empezado antes que él. De hecho, el Senado no encontró evidencia que soportara la idea de que los cómics causaban delincuencia juvenil. Pero igual las jurisdicciones locales empezaron a crear regulaciones. Chicago prohibió los cómics de crímenes. Cuando la tierra de Al Capone prohíbe los cómics de crímenes, algo está pasando. Sí. El código, entre otras cosas, establecía que ningún cómic puede tener las palabras horror o terror como título. Y mataron como 10. Y crimen tenía que estar más chico. Mataron como 10. Esa regla de horror y terror en el título fue una regla diseñada específicamente para cagarle la vida a la editorial EC Comics, Easy Comics, claro, de Bill Gaines. Tenía Creepy, tenía todas esas historias que eran títulos. Exacto. Ya vamos a ver cuánto lo arruinaron. Frederick Wertham, hablemos un poquito de él, nacido en el 1895, muerto en el 81, fue un psiquiatra norteamericano que se educó en Alemania. Y que bueno, era un cruzado en contra de los... un señor arribista con un título. De los efectos de las imágenes violentas en los medios masivos y los cómics en el desarrollo de los niños. Su publicación más conocida fue La seducción del inocente, del 54, que clamaba que los cómics eran peligrosos para los niños. Los críticos las críticas de Wertham a los cómics ayudaron a comenzar estas audiencias en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, y la creación del Comic Code. Decía que la televisión era una escuela para la violencia y que si me encuentro con un jovencito indisciplinado en un callejón oscuro, prefiero que sea el que no vio Bonnie y Clyde. Sí, a mí me causa gracia hoy en día, pero digo... Sí, pero bueno.
En 1922, Frederick Bergham aceptó, todavía en Alemania, aceptó una invitación para volver a los Estados Unidos y trabajar con bajo Adolf Meyer, en la clínica Phipps Psychiatric Clinic en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland. ¿Curando de cómics? ¿Curando de cómics? Todavía no. Se convirtió en un ciudadano de Estados Unidos, quizás era nacido en Alemania entonces, no estaba el dato, se nacionalizó, y se casó con la escultora Florence Hesketh en el 27. Pero las escultoras hacen cosas con forma de pito y senos y todo. No es su caso. No, se ve que no. Se mudó a Nueva York en el 32 para aceptar una posición senior en el staff del hospital de la clínica de higiene mental Bellevue, la clínica conectada a la Corte General de Sesiones de New York, en la cual todos los criminales condenados recibían una evaluación psiquiátrica que se utilizaba en la corte. En el 53 testificó en la defensa del violador, asesino serial y caníbal de niños Albert Fish, declarándolo insano, declarándolo loco. En el 46, Wertham abrió la clínica Lafargue en el sótano de la iglesia St. Philip's en Harlem, una clínica low cost especializada en tratar adolescentes negros. Ah, claro, obvio. La clínica era financiada por contribuciones voluntarias. Los cómics se convirtieron en su cruzada personal. De acuerdo al Comic Book Legal Defense Fund, los ataques públicos de Bergham a los cómics empiezan en 1948 en una entrevista con la revista Collier's Magazine, que se llama Horror in the Nursery, Horror en la Guardería. Qué buen título para un cómic. Sí, la verdad que sí. De ahí Bergham pasó a hablar en un simposio llamado La psicopatía de los comic books, explicando su creencia de que los lectores de cómics eran sexualmente agresivos y que esto los llevaba a cometer crímenes. Es verdad. Sí. Su gran logro es la publicación de Seducción del Inocente en el 54, Seduction of the Innocent, que también tenía lo que podemos decir metodología clínica y científica poco sólida. Yo te voy a curar. Decía que Wonder Woman era lesbiana, que Batman y Robin eran gays, que los cómics llevaban a los niños al peligro. Coincidió con el macartismo todo esto, le agregó gasolina al fuego y describía el libro ilustraciones explícitas o implícitas de violencia, sexo, uso de drogas y otras cosas adultas en los cómics de crímenes, que usaba Bergham para describir no solo los cómics de gángsters y asesinos, sino también superhéroes y horror. O sea, metía todo en la misma bolsa. Y afirmaba, basado ampliamente, mayoritariamente en anécdotas no documentadas, que leer ese material provocaba daño terrible, ese comportamiento permanente en los niños. El problema se encuentra en que la mayoría de los entrevistados por Bergham eran delincuentes juveniles. Cuando Bergham les preguntaba, ¿usted lee cómics? El botija te decía, sí, porque todos leían cómics. Es como preguntar hoy día, ¿escuchás música o mirás televisión o Netflix? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hacía. Nunca se molestó en entrevistar a botijas sanos, que todos sabemos que son la inmensa mayoría del que lee cómics. Es la clásica, cuando querés sacar una encuesta tendenciosa, le buscás la vuelta al número. Como la encuestadora esta que está buscando personas de 48 50 años que estén desilusionadas con el Frente Amplio. Específicamente eso están buscando. Vamos a decir que en una cosa tenía razón. Había un montón de violencia jodida en ciertos tipos de cómics. Sí, había, por supuesto. En esta época, el 50, 54, 48 incluso, el cómic de superhéroe estaba muriendo. No había empezado la Silver Age. Te recuerdo que la Silver Age empieza en el 56. Y tiene cierta conexión con el Code. Pero aparte estamos en la época en la cual los superhéroes, porque venía una influencia de la Segunda Guerra todavía,
Los superhéroes mataban tranquilamente. No todos, pero algunos sí. Pero no era raro. Pero no, más no allá de cosa. eso, lo popular eran los cómics de crímenes, los western, los de guerra y los de horror. Lo hemos hablado otras veces. Sí. Sobre cómo han variado los gustos, cómo los únicos superhéroes que siguieron publicándose ininterrumpidamente fueron Superman, Batman y Wonder Woman y algún otro más. Y muchas veces los cómics de horror y crimen tenían una violencia bastante explícita y jodida. No digo que no debería haber habido un sistema para advertirte qué había dentro de cada cómic, pero bueno. Los de DC Comics eran pioneros en la parte del horror y crimen, y te mostraban cosas horribles, y Bertham las reproducía extensamente diciéndote cómo veía temas recurrentemente mórbidos que él llamaba injurias o heridas al ojo, en particularmente, por ejemplo, en el cómic de Jack Cole, el creador de Plastic Man, Murder, Morphine and Me, Asesinato, Morfina y Yo, en la que dibujó y probablemente guionizó para la revista True Crime Comics número 2 de mayo del 47 de la editorial Magazine Village. Tenía a una protagonista llamada Mary Kennedy, que era una dealer de drogas, que casi la apuñala en el ojo con una aguja hipodérmica un adicto. Bueno, sí. Después, muchas de sus conjeturas sobre temas sexuales ocultos, como que Robin y Batman eran pareja gay, cuando específicamente Robin había sido puesto para que no pareciera un soltero gay, le salió medio por la culata. Pero atendete esta que tiró Bertham. Decía que en los músculos de los superhéroes y en la corteza de los árboles dibujados en los cómics se escondían imágenes de mujeres desnudas. Bien, su cabecita andaba muy bien. Dicho mal y pronto, para unir un vocablo ordinario y uno fino, un pajero de órdago. Vamos a ir para atrás. Bertham es un tipo nacido en el 51, habrá ido a la facultad en el 1915, 16, 18, psiquiatra. ¿De quién puede haber aprendido, aunque no sea directamente? En Europa. De Freud. No se me ocurre que... De Freud, te cagué el chiste. De Freud. Esto es súper freudiano. Bien de jeropa. La gente en la comunidad del cómic se reía de estas bobadas. Bertham sí decía que Wonder Woman tenía un subtexto de bondaje, ¿cómo se llama? Tenía bondad. Pero eso no es un subtexto. ¿Cuál es Eso no es un subtexto. William Moulton Marston, el creador de Wonder Woman, lo ha admitido y es parte del texto explícito. También decía cosas de choto de los 50, que la fuerza de independencia de Wonder Woman la convertía en una lesbiana. Pero Sí, eso... sí. Y no era el único que decía esas bobadas. A ver, no voy a dar nombres, pero digo, ¿quién no ha escuchado en este país, unos cuantos años atrás, decir que Espalter o Almada, porque se vestían de las rivarolas, eran gay? Digo, otras épocas, otra cabeza. No, o es usual decir que todavía hoy día una mujer que no obedece a los patrones clásicos de femineidad, porque no le gusta usar faldas o maquillarse, no, esa es lesbiana, esa tortillera, te dicen. Y no, ¿cuántas personas conocemos que no son clásicamente femeninas, pero son heterosexuales? Y de hecho, o al revés. Y de hecho, o al revés. Y de hecho, ¿a quién mierda le importa? Donde iba, bueno, decía que uno de los argumentos de Bertham era que el 95% de los niños en escuelas reformatorias eran lectores de cómics. Eso probaba que los cómics causaban delincuencia juvenil. Esto es confundir correlación con causalidad. Es como nuestros amigos, nuestra religión, los pastafaris, que correctamente decimos que el calentamiento global ha subido a medida que la piratería en alta mar ha descendido. Obviamente, la falta de piratas... Sí. Es igual de choto. Stan Lee ha comentado que Bertham decía cosas en público que impresionaban al público. Y era como gritar fuego, fuego en un cine cerrado. Pero había un poquito de validez científica. Lo suficiente
para que el vulgo lo escuchara. Y como adelante de su nombre, perdón, dice Stan Lee que no tenía suficiente, pero como tenía el título doctor adelante, la gente lo escuchó y se comenzó una cruzada, o se empeoró. No nos olvidemos que los profesionales con título de doctor, especialmente en Estados Unidos, eran la nueva nobleza. Sí, en cierta manera sí. Seducción del Inocente también analizaba los avisos que aparecían en los cómics de los 50 y el contexto comercial en el que existían estas publicaciones. Bertham tenía una objeción no solo hacia la violencia en las historias, sino hacia el hecho de que también se promocionaban rifles de aire comprimido y cuchillos. Un poquito de razón capaz que tiene. Capaz que sí, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, y en este tiempo que corre, estamos viendo el resultado de la cultura del chumbo que tiene ese país. Pero tampoco hay que olvidar una cosa. Una cosa es el AR-15 semiautomático que sirve para matar 20 personas en 2 segundos. Y otra cosa es la chumbera. Y otra cosa es la chumbera, y otra cosa es el rifle de caza. Yo siempre le recuerdo a la gente que no entiende del todo bien la realidad estadounidense, que acá muy poca gente le pasa, pero en Estados Unidos le pasa que en muchos lugares semirurales o rurales, vos parás la olla, además de con tu trabajo normal en una tienda, con lo que cazás. En la vida de muchas personas que yo conozco en Estados Unidos, desde chico, el ciervo que cazó el viejo el fin de semana ayuda a alimentarlos durante un mes. Y es un rifle de caza común y corriente. Acá no pasa tanto, que a alguna gente le puede llegar a pasar. Acá pasa en el campo. Pero tampoco al nivel que en Estados Unidos. No, porque somos un país más criadores, chico. Y es más chico el país y está todo más cerca. Nadie vive a 200 kilómetros del pueblo más cercano acá en Uruguay. No existe. No, pero acá pasa que en los pueblos del interior, estamos de acuerdo, los del pueblo se van a cazar al campo. Estamos de acuerdo. Para parar la olla. Estamos de acuerdo, pero es menos establecido. Bertham también decía que los comerciantes no querían vender material con el que se encontraban poco confortables, como los cómics de horror, que igual eran obligados por los distribuidores. De acuerdo a Bertham, los kiosqueros se les decía por parte de los distribuidores que si no vendían los cómics con problemas que estos tenían, no se les dejaría vender las otras publicaciones, el diario, la Housekeeping, la revista de casa. No hay prueba de eso. El trabajo de Bertham llegó a ojos de un señor llamado Cary Estes Kefauver, senador del estado de Tennessee, anteriormente congresista, diputado. Cinturón de la Biblia. Tennessee puede ser, pero sur. Adiviná de qué partido era Kefauver. Republicano, supongo. No, demócrata. Los demócratas de antes no son los demócratas de ahora y los republicanos de antes no son. Lincoln era republicano. Cambió mucho la cosa. Kefauver eventualmente armó un subcomité del Senado para dar una plataforma más grande a los clamores asustados de Bertham contra los cómics. El subcomité del Senado sobre la delincuencia juvenil. Lo colibríe. ¿No? ¿Pero vos te parece que a Kefauver le importaban los cómics? No. Lo que quería era el rédito político, obviamente. Sí, pero ¿sabés qué quería en particular? Kefauver era un tipo que era duro con el crimen. Y los distribuidores de diarios y revistas tenían conexiones con la mafia. Con la mafia. Con The Mob, el crimen organizado. La mafia es italiana, pero bueno, la mafia es siciliana. Pero hay camorra napolitana, mafia irlandesa, mafia judía. Por mafia decíamos genérico. Sí. En Estados Unidos, correcto. Claro, en inglés no puedo decir de mafia, tenés que decir The Mob. En español mafia está más aceptado. Kefauver era un cazador de mafiosos. La distribución de cómics, como la mayoría de las distribuciones de revistas de la época, era o directamente llevada a cabo por sindicatos criminales o tenía unos nexos fuertes. ¿Ves qué parecido al Uruguay? Sí, muy parecido. Y a la Argentina. Este que agarraron en Maldonado con el Lamborghini, el Ferrari, los millones de dólares, ¿no era de sindicato de diariero o algo por el estilo? Sé que tenía un diario y todo, pero... No me acuerdo qué sindicato era. Sé que tenía un diario y si no era el sindicato de imprentas. Pero bueno, pero en Argentina creo que los sindicatos de distribuidores también tienen nexos medio
Donde haya un camión y posibilidad de traficar cosas, y donde haya plata, el mafioso va a estar. Las audiencias del subcomité fueron televisadas y cambiaron la percepción pública sobre los cómics. Lo convirtieron en el tema en portada del New York Times. Bertham incluso dijo que los cómics lo asustaban más que Hitler. Qué lindo. Godwin, ley de Godwin, cito textual a Bertham. Bueno, odio decir, senador, pero pienso que Hitler era un nene de pecho comparado con la industria del cómic. Ellos enganchan a los niños, muchos más chicos. Los enseñan a odiar razas a la edad de 4 antes de que puedan leer. ¿De dónde mierda sacó esto? Es la clásica expresión que no tiene por qué probarse, porque de última nadie va a intentar demostrar que estás diciendo cualquiera. Porque ya decidieron la idea. Ya hicieron el veredicto. En un testimonio extenso frente al comité, que todo esto debe estar para leer hoy día. Sí. Bertham, al final voy a citar mi fuente, yo no es que fui directo a eso. Bertham volvió a dar argumentos desde su libro, sacados de su libro, y señaló de vuelta a los cómics como la mayor causa de crimen juvenil. Bertham repitió su llamado a legislación nacional basada en el ideal de salud pública que prohibiría la circulación y exhibición de cómics a niños por debajo de 15 años. El comité interrogó a su próximo testigo, el editor. No hay palabras diferentes en español para publisher y editor. Porque editor... El publicador no es lo mismo. No, es lo mismo acá es solo editor. Esto lo decimos cada vez que hablamos de cómics americanos. Editor es el que está en la parte editorial misma, lidiando con el dibujante, el guionista, el contenido. Y publisher es el empresario responsable. Es el editor responsable. Se dice acá, ¿no? Sí. Fue al publisher, el editor responsable de EC Comics, William Gaines, y se enfocaron en las escenas violentas del tipo que protestaba Bertham. De vuelta, el comité en su reporte final no culpó a los cómics por el crimen, recomendó que la industria del cómic voluntariamente bajara el contenido de sus publicaciones, y esto quizás fue una amenaza encubierta muy mal. Los publishers, los editoriales, desarrollaron el Comics Code Authority para censurar su propio contenido. El código no solo prohibía imágenes violentas, pero también palabras enteras, como la palabra terror o el concepto y aparición de los zombies y los hombres lobos, y dictaba que los criminales siempre debían recibir su castigo, destruyendo la mayoría de los cómics de EC y de sus imitadores, y dejando como principal género de las historietas un muy, muy castrado género de superhéroes. Por eso hubo una cierta literatura que quizás cruzó la frontera cuando se pudo romper la barrera idiomática, porque México siguió sacando ese tipo de historietas. Sí, sí, en ese caso capaz que no. Y por eso quizás Fantomás se volvió tan famoso cuando en realidad no era tan bueno. Porque era un criminal que se salía con la suya. Por otro lado me estoy dando cuenta de una cosa, bueno, aparte era europeo. Me estoy dando cuenta, francés. Sí, me estoy dando cuenta de una cosa. Tenemos que agradecerle la era de plata del cómic de superhéroes a Bertham, a Kefauver y al código. Silver lining, como dicen los gringos, el borde plateado en cada nube. Es cuestión de para otro día eso, capaz. Bueno, hablando de la fundación propia del CCA, del código, el gobierno nunca hizo más nada más allá de las audiencias. Kefauver dejó de interesarse en los cómics porque tenía peces más gordos que freír. Fue seleccionado como candidato a vicepresidente para el candidato a presidente Adlai Stevenson en la campaña del 56. Ya está.
Y la quedó unos años. No llegó a vicepresidente. Nadie conoce un presidente de Adlai Stevenson. Así que obviamente no ganó. Y la quedó unos años después, en el 61, que Fauber. ¿Adelantamos unos años? Estamos en eso. El Senado no había dicho nada en particular, pero los estados y las cosas regionales, Estados Unidos es un lugar con mucha autonomía, empezó a hacer sus propias reglamentaciones. Pero la censura no era la única pelea que estaban peleando los cómics. Porque vos decís, si los cómics venden mucho, ¿qué les importa todo esto? Los cómics estaban vendiendo cada vez menos. Desde esa millonada. La televisión estaba aumentando. Ya para el 54. La televisión llegó a su velocidad crucero, por así decirlo, y se convirtió en un enemigo natural que competía por el tiempo de los lectores y su atención. Fue una piña en la quijada que llevó a la industria del cómic. Bertham y su cruzada fueron la bota al cuello, el pisotón en el cuello. John Howe, el autor del libro Marvel Comics de Untold Story, señala que alrededor de 15 editoriales de cómics se fundieron en verano luego de las audiencias de abril del Senado. Para salvarse, la Asociación de Editoriales de Cómics armó la organización del código para tratar de bajar un poco las llamas. Se formó en el 54, como decíamos. Nombró al magistrado de Nueva York Charles F. Murphy, de 44 años, especialista en delincuencia juvenil, como la cabeza de la autoridad del código, para vigilar esto. Se basaron un poco en un código que no se patrullaba realmente, que era el del año 48, que a su vez se había basado en el código de calificaciones de la Asociación de Producciones de Hollywood del 30. El código decía que no podía haber cosas gráficas de sexo, de violencia, etc. Antes de que el CCA se adoptara, varias ciudades habían quemado públicamente, como dijimos, cómics. En Oklahoma, en Houston, en Los Ángeles tenían reglas, para para prohibir cómics de crímenes y de horror. En Los Ángeles lo intentaron, pero la corte del condado de Los Ángeles lo calificó como inconstitucional. Es California. California siempre tuvo eso, ¿viste? Un estado mucho más liberal, mucho más progresista. Como el código anterior, el CCA prohibía que los policías, jueces y oficiales de gobierno se presentaran de una manera poco respetuosa. Agregó requerimientos de que en toda instancia el bien deberá triunfar sobre el mal. Y prohibió la violencia específica, las armas ocultas, los secuestros, las situaciones dudosas, los vampiros, los hombres lobo, los ghouls, los zombies, las palabras horror y terror. Crimen tenía que estar más bajo, como dijimos, mostrar perversiones sexuales, anomalías sexuales, que en muchos casos podían ser obviamente homosexuales o extramatrimoniales, seducción, violación, sadismo, masoquismo, etcétera, 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 etcétera. Y en palabras sacadas del código de Hollywood, las historias de amor tenían que utilizarse bien para enfatizar la santidad del matrimonio. Y las escenas de pasión deberían evitar estimular los bajos instintos del lector. Castos besos de mejilla y el beso final en los labios para terminar la historia. En su introducción a la recopilación actual, moderna, de Archie Americana Series Best of the 50s, el editor Victor Gerlich recuerda sobre el código: mi primer trabajo como un nuevo asistente de arte era remover escotes y levantar blusas caladas en el cómic Katy King. También escribió, mucha gente se dedicó a retocar historietas que republicaban, porque recordate que reciclaban un montón. Mucho, sí. Hay un gran artículo en el Comic Book Legal Defense que depende de imágenes, que te muestra cómo modificaban historias no solo de horror o de crimen, sino de Captain America. Por ejemplo, Captain America originalmente le inyectaban el suero y luego del código lo tomaba.
y la apariencia original de Red Skull era más cadavérica, más terrorífica, y luego del código era redibujado en las mismas historias para parecer un tipo con careta de goma. También habló sobre el artista de Archie, Harry Lucy, que a veces tenía narración gráfica un poco sugestiva, que era mucho mejor que las demás, pero que casi le cuesta el trabajo. Cuando llevaban sus historias a lápiz, los personajes tenían ropa en una sola página. La entintadora, Terry Jenkins, tenía que vestirlos en las páginas siguientes. Vamos a ver por qué. A pesar de que el CCA no tenía una autoridad oficial sobre los editores, porque era un órgano regulatorio, pero que no tenía poder de castigar. Pero es el clásico, digo, sos el que manda, digo, porque tenés el poder para hablar con el que está arriba, digo, ya está. Sí, exactamente. A pesar de que no tenía esta habilidad, los distribuidores se empezaron a negar a vender, a distribuir cómics que no tuvieran el sello. No todos tenían que poner el sello para venderse. Dos editoriales, por ejemplo, Dell Comics y Gold Key Comics, no lo necesitaban porque directamente ellos trabajaban con licencias. Dell, por ejemplo, trabajaba para Disney y tenía a Disney respirándole en la nuca. Diego Jordan nos ha contado varias veces lo duro que es trabajar con los representantes de las licencias. Todo tiene que ser de X forma. Está todo muy regulado. Y bueno, como eran para niños, ya directamente no tenían estos contenidos. Varios editores florecieron con estas restricciones, otros tuvieron que cerrar y otros tuvieron que adaptarse para cancelar ciertos títulos y adaptar y enfocarse a contenido aprobado por el CCA. Porque el efecto práctico de no tener el sello era la falta de distribución para que te vendieran, y eran indirectamente el brazo armado del CCA. El editor William Gaines, que dijimos recién, de EC Comics, creía que las cláusulas de prohibiendo las palabras crimen, horror y terror eran directamente para cagarle Crime Suspense Stories, Vault of Horror y Cuentos de la Cripta. Y de hecho lo hicieron. Estas restricciones, además de las que prohibían vampiros, hombres lobos y zombies, hicieron que empezara a perder muchísimo dinero. En el 55, luego de la introducción del CCA, todos los títulos de DC Comics fueron cancelados, menos Mad, que se dedicaba al humor, sí, y que Mad evitó la censura del CCA, convirtiéndose en un magazine. En español no tenemos diferencia para la palabra magazine y revista, pero en inglés comic book es el finito y luego las colecciones, y magazine es más grande de tamaño. Bueno, comparen una Mad con un cómic, y va por otros canales de distribución. Sí, la hicieron inteligente. Otra calidad que no todos los editoriales de cómic podían hacerlo. Ahora, porque el público que compraba esas revistas iba a diferentes lugares y diferentes cosas para comprarlas. No podía decir de ahora en adelante todo Spider-Man va a ser así. Ahora, es interesante que mucho de ese material que no siguió saliendo en Estados Unidos, usado, se vendió, sí, y se editó en otros lados. Sí. Bueno, la Warren Publications y la Heavy Metal agregaron un poco de cosas sexy a revistas de horror como Vampirella y otras cosas importadas de Europa, porque también eran magazines. Vos dirías que Wertham estaba contento con todo esto, ¿verdad? Uno pensaría que sí. No, señor. Para Wertham el código era una media tinta inadecuada. ¿Por qué? Porque la violencia era caricaturizada, era limada, se le sacaban los colmillos y mostraban piñatas de superhéroes que después no pasaba nada. Un poco de razón ahí tenía Freddy. El código era tan, pero tan draconiano que dice el historietista y experto en cómics Scott McCloud: imagínate los requerimientos que necesita un film para ser dictaminado para todo público. Duplicalos para un cómic. Así era la cosa.
La belleza de los cómics pre-código estaba en que contaban un montón de historias con mucha gente distinta, como mujeres que cagaban a piñas nazis, detectives negros en Harlem en la All Negro Comics, una revista de todo personajes y de creadores negros, de la que hablaremos algún día porque es interesante. Los personajes vivían en mundos ficticios, pero nos mostraban esperanza y horror y le daban forma a conceptos promitentes y a la oscuridad que vivía en la mente de la gente. Los códigos sacaron todo eso. Sacaron los fluidos. No se podía ver sangre, no se podía ver nada. Pero sacaron un montón de cosas también e hicieron que todo fuera hecho con el mismo moldecito. Todos los géneros que eran superhéroes, todos empezaron a caer en desuso en los años siguientes al código. Para los 60 se acabaron los cómics de romance y los de western. Los editores de cómic puramente infantil desaparecieron casi para siempre, en total para el 64. Disney, Dell quedó con Disney, Gold Key publicaba lo de alguna otra serie de dibujos. Y poca cosa más. Sí. El código es, como decíamos, la razón de que los superhéroes se volvieran populares con los creadores y los lectores y con los artistas, y a la fuerza con los lectores. Era muy fácil atenerse a los mandamientos del CCA en una historia de un bonachón heroico. Los superhéroes eran una apuesta segura y dejaba que las editoriales que sobrevivían los usaran como caballito de batalla para la sección demográfica a la cual atraían más esos personajes. Los muchachos adolescentes, los varones adolescentes. El código... Perdón, me salí ahí. Volví a empezar a leer la misma página. Pero incluso los superhéroes se volvieron repetitivos. Los guiones de la época tenían un villano pelotudo lanzando algún plan maligno, pero no demasiado maligno, para que al final el superhéroe lo atrapara. Al doblarse, sin hacerle mucho daño, exacto, porque no correspondía. Al doblegarse a la voluntad del código, los cómics empezaron a sentirse redundantes, como diferentes cantantes haciendo covers de la misma canción una y otra vez. No es difícil ver por qué los cómics empezaron a perder todavía más audiencia, que había consumido hasta 6 meses antes 80 a 100 millones de cómics por mes, y la televisión no tenía que trabajar tan duro para llegar a la audiencia que tenía poca atención, cada vez menos atención. Uno de los más claros ejemplos era Batman. Batman, como lo conocemos hoy día, era un héroe que fue creado en uno de los episodios más oscuros de la historieta. Un asaltante mata enfrente a sus dos padres cuando él es un niño, y en 1939 Batman era mostrado como un personaje oscuro, ominoso y que llevaba chumbo. Batman tenía una 9 milímetros, acordate, en sus primeras apariciones. Gracias a todo el problema causado por Bertham y otros, Batman era el centro de la atención. Le sacaron el chumbo antes que se creara el CCA, le agregaron a Robin, luego Bertham insistió que eran gay. Batman empezó a ser escrito más amigable, más brillante y explícitamente heterosexual. En 1949, un año antes de que Bertham empezara a hacer obras más grandes, introdujeron a su primer interés amoroso, Vicky Vale. Mucha gente piensa que Vicky Vale es un invento de la película de Burton del 90. No, ya estaba. 1949. Y empezaron a aparecer personajes chotos y amistosos como el Batiduende, Batmite. Lo hizo menos interesante y menos serio. Esto llegaría a la serie de televisión de Adam West del 66. Hoy día podemos verla como algo pop art y a propósito en joda, pero tenían parte de eso. Sí, pero ya el cómic venía... Pero era en base de que los creadores televisivos, William Dozier y otros encargados, ya lo veían como un personaje choto y reflejaba el material de la época. Cuando empezás a hacer que todo sea aceptable para niños, empezás a hacer que todo sea solo atractivo para niños y adolescentes. En los 60s...
¿Qué? ¿Seguimos con los 60? Vamos a 60 y 70, sí. No, pero es que esta es una historia que merece ser contada. Como decíamos, Bertham no estaba contento y no se cayó la boca. Siguió jodiendo. No solo le importaba el material interno, quería que el formato, decía que el formato era peligroso para la juventud de los Estados Unidos. Decía que los renglones cortos que tiene un globito de cómic eran dañinos para la habilidad de leer de manera fluida. ¿Qué pretendía? Tampoco le gustaban las mayúsculas, que todo eran mayúsculas en los cómics. Y bueno, siguió jodiendo hasta el 80, hasta buenos años después, el 81 se murió. Y acá es cuando surge un movimiento disidente. La década del 60 comienza a crecer una escena de cómic underground, con artistas que creaban cómics que directamente mostraban el material que estaba prohibido por el CCA. De hecho, estos cómics tienen como su principal motivo de existencia el hecho de que estos, primero lectores, no podían ver en los cómics lo que ellos querían consumir o crear. También lograron subvertir un poco el CCA porque eran distribuidos por tiendas de ropa y música alternativa y por... ¿Vos sabés lo que es un head shop? No. Un head shop es lo que hoy se llama acá un grow shop. La tienda que te vende pipas, de morrugadores, sí. Abono, todo para consumir y cultivar marihuana. Y cómics. Menos marihuana. Y venden música, camisetas y cómics con X muchas veces. También incluso estas tiendas tenían sus propios distribuidores, sus propios camiones para llevar los cómics de lugar a lugar. De a poco también, a medida que terminan los 60 y terminan los 70, lectores que crecieron bajo el código, empiezan a convertirse en profesionales e empiezan a tratar de estirar los límites. Pero también crear cosas buenas dentro del corset del cómic. Roy Thomas, en el 68, le da a los lectores de Marvel un villano oscuro como Ultron, un tipo que era una creación de uno de los héroes, o sea, terminó siendo un caballo de Troya, un tipo con complejo de Edipo y un mensaje macabro sobre la tecnología y el control. Y de hecho, se burlaba del tipo de villanos que obligaba a tener el código, haciendo que villanos anteriores de los Avengers chotos fueran los secuaces de Ultron. También Jack Kirby escondía comentario político y social contrabandeaba en el cómic de superhéroe, y sus cómics cósmicos de los 70 bailaban delicadamente alrededor de las drogas psicodélicas. Acá podemos ver que eran jóvenes como Roy Thomas y veteranos como Kirby, que trataban de mover los límites o de crear lo mejor posible dentro de los límites. Otro motivo para empezar a relajar el código fue que en la década del 70 empieza a surgir el fandom del cómic. No. Eso venía por el lado de los cómics. No. El fandom del cómic, el fandom organizado. Una de las primeras convenciones en el Hotel New York, Hotel Pennsylvania, al otro lado de la calle de la estación de trenes Penn, empezó a cambiar el método. Vos podías comprar cómics en la convención de otros fans. Las tiendas especializadas de cómics empezaron a hacer que no se dependiera tanto del kiosco. Y empezó a haber una nueva economía de cómic en este caso. De vuelta, todo tiene que ver con la distribución. Si te salteas el kiosco y el distribuidor es el que se queja, ya no precisas el código. Y dejó que nuevas editoriales empezaron a creer que no habían suscrito el código, empezaron a crear cómics que no lo obedecían. Supongo que ese es el momento que empiezan a surgir las suscripciones también por correo. Probablemente. No tengo la ficha, pero yo tengo cómics de los 70 y tienen el taloncito de los taloncitos no recortados.
También está el hecho de que Marvel y DC, los veteranos de la industria, estaban empezando a lidiar con una audiencia que los seguía leyendo desde niños, pero que ya comenzaba a convertirse en adultos. Querían otras cosas. Los guionistas buscaban contar historias más maduras, más relevantes, y empezaban a sentirse muy atrapados por el código. Para un momento, para una anécdota divertida. Todos los que sabemos algo de cómics superhéroes conocemos al guionista Marv Wolfman. Sí, claro. Guionista de Los Titanes, Superman, Crisis, etc. Hubo un problemita entre DC Comics y el código, el CCA, porque una de las primeras cosas en las que salieron los créditos de Wolfman como guionista fue la antología sobrenatural de misterio de DC llamada House of Secrets. Me acuerdo, sí. Número 83 de enero del 70. El clásico anfitrión de esos cómics de misterio y sobrenatural que te habla directamente, te presenta la historieta, la sustancia de la que están creadas los sueños, como me la contó a Wandering Wolfman, un Wolfman errante. Y como todo está en mayúsculas, no se nota que esto es Wolfman. Es un nombre lobo. El nombre propio de Marv. Y no un nombre lobo. El CCA, que no sabía quién mierda era este pibe, la rechazó, porque vos tenés que mandar todo al CCA para que te lo aprobaran, como una violación. El guionista Jerry Conway les explicó que no, el guionista de la historieta se llama Wolfman de apellido. Wolfman probablemente debe ser de origen judío, Marv Wolfman. El CCA dijo, bueno, si todavía sería una violación por la palabra Wolfman si aclaramos que es el autor. El CCA dijo que no, siempre y cuando pusieran el crédito en la primera página. Y ahí fue cuando DC empezó a poner crédito en estos libros de antología. Bravo. Durante esta época, y acá empieza realmente la caída, el declive, el departamento de, y es por otra cosa republicana y quizá no republicana, pero sí conservadora, que es la guerra contra la droga. Obviamente tiene sus méritos, pero como lo ha llevado a cabo Estados Unidos, ha hecho muchas cagadas también. Estamos hablando de 71. El Departamento de Salud, el Ministerio de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos, federal, se acerca a Marvel Comics, al editor en jefe Stan Lee, para que haga un cómic sobre el abuso de las drogas. Stan dice, sí, hacemos un cómic de 3 páginas de Spider-Man, mostrando el uso de drogas como algo poco glamuroso y muy peligroso. El código realmente no prohibía mostrar drogas, pero prohibía que todos los elementos y técnicas no específicamente mencionadas en este código, pero que son contrarios al espíritu e intención del código, son considerados violaciones del buen gusto y de la decencia. Había aprobado una historia del 67 de Deadman en Strange Adventures 205, donde habían drogas, porque claramente mostraba al personaje luchando contra contrabandistas de opio. Pero el administrador del código de ese momento, Leonard Darwin, en el momento de 71 de Spider-Man, estaba enfermo y el suplente John L. Goldwater, editor en jefe de Archie Comics, doble papel, se rehusó a darle aprobación a la historieta esta de Spider-Man, a pesar de que era negativo porque mostraba las drogas siendo consumidas. Mientras que la historieta de Deadman solo mostraba el intercambio de drogas por dinero. Bueno, Stan Lee dijo, tengo el gobierno federal de los Estados Unidos pidiéndome esto. Mi primo, el primo de mi señora, Martin Goodman, y publisher de Marvel, me dijo que sí. Y entre mayo y julio del 71 salen los números 96, 97 y 98 de Amazing Spider-Man. Sin el sello. ¡Pah! La historia fue muy bien recibida por lectores, por público en general. Y la excusa del CCA para negarles la aprobación fue considerada contraproducente, de hecho.
Del otro lado de la calle, Carmine Infantino, el editor en jefe de DC, co-creador de Barry Allen y un montón de cosas más, Dice, no, empezó a criticarlo. Y dijo, DC no hará historias de droga hasta que se cambie el código. Sin embargo, el hecho de que el Ministerio el Departamento de Salud, Educación y Bienestar aprobara y pidiera este cómic hizo que en el 71 el código se alterara para permitir el mostrar adicción a los narcóticos o a las drogas si siempre fuera presentado como algo negativo, un hábito vicioso. Ni lerdo ni perezoso, como el código había sido aprobado, DC Comics presentó la historieta aprobada por el código de Green Lantern Green Arrow 85, septiembre del 71, guión de Denny O'Neil y arte de Neil Adams, la clásica que muestra a Speedy drogándose en la tapa y dice, oh no, Speedy es un junkie. Green Arrow, ¿cómo podés, dice Green Lantern, cómo podés hacerte el santurrón si tu propio Psychic es un junkie? Y el subtítulo grande, DC ataca el flagelo más grande de la juventud, la droga. Que es de hecho algo pivotal en la historieta. De ahí en más, Stanley dijo, por un rato vamos a no publicar con el sellito. Y realmente se dieron cuenta que no había mucha diferencia. No había diferencia, no dejaron de distribuirlos. El código se fue reescribiendo. Y dijeron, vamos a ser alcohólico de Johnny. El código se fue reescribiendo, relajando de a poquito y permitió que se exploraran temas más oscuros y que se hicieran villanos más interesantes, tan interesantes como los héroes. Y de acá pasamos al Magneto unidimensional de los 60 al Magneto del principio de los 80 más gris. Y de a poco empezamos a tener villanos mejores. Dijimos que el código se modificó en enero del 71 para permitir que se mostrara a veces, la droga, a veces que se mostrara simpatía hacia la conducta criminal y la corrupción de los oficiales del orden y de la ley, siempre y cuando se mostrara como excepcional y que se siguiera castigando al corrupto. De a poco podías mostrar el criminal que lo hacía por necesidad, o el tipo que terminaba en cana, mete la pata pero termina pagando igual, y el policía corrupto, pero que él es la manzana fea del cajón y los demás lo sacan. Se empezó a dejar que se mostrara un poco, que se sugiriera la seducción, pero no se mostrara. Se empezó a permitir vampiros, ghouls y hombres lobos, siempre que fueran del tipo clásico, como Frankenstein, Drácula y otros trabajos literarios de alto calibre, como Edgar Allan Poe, Conan Doyle y otros autores respetados, cuyos trabajos eran leídos en el mundo entero en las escuelas. Autores que fueron tratados de esta misma manera en sus tiempos. Los zombies, como no tenían ese background literario señorial, siguieron prohibidos. De a poquito, Marvel se empezó a hacer los giles a mediados de los 70, mostrando seguidores sin mente, aparentemente fallecidos, de supervillanos haitianos llamados Subembis. Totalmente no son bien pensado. Los Subembis. De hecho, llega a la línea de superhéroes. Cuando el superhéroe fallecido Wonder Man regresa a la vida, se le dice un Subembi. Eso parece un modelo de auto. El Volkswagen Subembi. ¿Era un zombie? Era un Subembi. DC empezó a publicar historias de zombies en Swamp Thing en mayo del 75, el 16, donde los muertos se levantan de sus tumbas y hay un demonio que devora almas en el número anterior. Para fines de los 70 el código ya no era tanto una cosa de censura, sino un tema de comercio que se dedicaba a promover iniciativas en las que los cómics siguieran llegando a los kioscos para vender más por ese lado cuando ya había un mercado el mercado especializado, que de hecho uno de los motivos por los cuales los cómics han perdido ventas es por irse de los kioscos.
probablemente por culpa del Scout también. Tiene cosas buenas y cosas malas, mirá. Había discusiones chotas sobre, bueno, qué clase de traje de baño tienen que usar Betty y Verónica o Saturn en DC. No tanto prohibiciones. Cuando a principios de los 80, fines de los 70, directamente se condena a Crumb por los subcomics por obscenidad, Gil Kane, Sid Jacobson y otros creadores mainstream testificaron que ellos estaban siendo influenciados por el cómic underground y les parecían ejemplos de hacia dónde debía ir el cómic. Para los 80, la violencia más expandida se mostraba. En Moon Knight 21 del 82 pelea con zombies, ya no su Envis. Elvira's House of Mystery del número 2 del 86 contenía decapitaciones, pero tenía el sellito. Los editores mainstream empezaban a mandar cierto material exclusivo para el mercado directo, para el mercado especializado, bien, como las novelas gráficas X-Men God Loves Man Kills, y empezaron a florecer los cómics creados por cómics directamente publicados por creadores o propiedad de los creadores. Swamp Thing empezó a salir sin el código. Will Eisner lanzó títulos como Un contrato con Dios, una novela gráfica también sin el código. Sin el código. Lori Sutton, una escritora Un contrato sobre Dios. Sobre Dios, perdón. Contrato sobre Dios. No, en inglés se llama Contract with God. En español pusieron sobre Dios. Lori Sutton, una escritora y editora que trabajó en el consejo del CCA del 70 al 79, dijo que nunca vio su trabajo, porque ya en esa época como uno de censura, rara vez mandaba páginas con correcciones. Una vez vio una página de Michael Golden en Conan que tenía muchísima sangre, varias páginas, pero como era en blanco y negro, no se notaba que era sangre. Por ende, empezaron a usar mucha sangre de alien y de monstruo verde, o sangre negra para la gente. Sí, es verdad. Bueno, la sangre rosada de los Klingons en The Undiscovered Country de la década de los 80, no tiene que ver con el CCA, fue para que no fuera sangre roja y recibiera otra calificación más alta. Nunca más la sangre Klingon volvió a ser rosada. Ha sido roja siempre, y en Discovery se ha visto que es medio negruzca, pero porque cambiaron radicalmente el diseño. Estos cambios en los 80 vieron que se publicara Dark Knight Return, Watchmen, Mouse, libros propiedad de los historietistas como Teenage Mutant Ninja Turtles, que eran súper violentos al principio. Y más llevaron a las revisiones del código del 89, que cambiaron de ser leyes a ser más pautas. Los trajes tenían que todavía considerarse apocados, pero siempre y cuando apocado era no según el consejo del CCA, sino la moda usual. Si Madonna te salía con la ropa que te salía en los 80, bueno, un traje de superhéroe podía tener. Y ahí es cuando empezamos a tener trajes de los 90 como los de Image, de tanga y otra cosa. Extrañamente, la editorial Now Comics empieza a poner el sello del código en sus historietas del 89. En el 93, Bongo Comics, que surgió primariamente para publicar cómics de los Simpsons, aunque luego han publicado, Futurama, pero han publicado cómics que no tienen que ver con eso, también decidió poner el sello. No sabemos por qué, porque aparte eran cosas mucho más inocentes lo que sacaba Bongo. Y acá empezamos a mandarlo a cagar directamente. Los anunciadores, la gente que ponía publicidad en los cómics, dejó de considerar en dónde poner su publicidad basado en si tenía el sello o no. La mayoría de los esto en los 2000, la mayoría de las editoras que empezó a salir durante este tiempo no se atuvieron al CCA, sin importar que pusieran. DC y Marvel empezaron a publicar, y otros grandes integrantes del CCA empezaron a publicar cómics directamente para adultos, con el sello para adultos. Líneas con adultos. Vértigo en DC, Epic en Marvel. DC empezó a sacar los sellos Helix y Wildstorm también sin pasar por el CCA. En 2001 Marvel dejó de usarlo, perdón, el que lo tuvo hasta el 2011, dijo y Marvel fue DC.
Marvel lo abandonó en el 2001 por el MRS, Marvel Rating Systems, en donde ellos mismos ponían para qué edad era apropiado y lo siguen haciendo hoy día. En 2010, Bongo dijo que iba a dejar de usarlo. En algún momento el sello empezó a ser manejado por una empresa que manejaba trademark, Kellen Company, que dejó de preocuparse y de usarlo. En 2010... Simplemente vendía el sello y punto. En 2010, algunos editores como Archie le ponían el sello, pero no mandaban el cómic a ningún lado, ya no habría gente para hacerlo. Y en enero del 2011, DC anunció que dejaría de utilizar el sello y empezaría a utilizar un sistema de calificaciones parecido al de Marvel. Notó que, diría que los últimos cómics en llevar el sello serían los de diciembre del 2010, pero nunca dijeron, los que llevaban fecha de etapa, que era más adelante en realidad, nunca dijeron quién y los revisaba, ya no había mucha cosa. Y un día después, Archie Comics, el último editor que participaba de esto, dijo que también dejaban de usar el CCA. Se había muerto. Ese mismo año, 2011, el Comic Book Legal Defense Fund, esta organización, esta ONG dedicada a defender personas que tienen problemas por censura o lo que sea, compró el copyright del sello y lo usa a modo de burla ahora. Está bueno. Muy bien, muy bien. Charles Brownfield, el director ejecutivo, o por lo menos lo era en el 2014, en una nota de la QC, dijo que el pánico moral sigue existiendo en una época en la que bibliotecarios pueden perder su trabajo por darle a niños o a lectores en general libros tan inocentes como Bone de Jeff Smith, que es de lo más blanco e inocente que pueda haber. Y por último llegamos a que expertos han revisado lo que a todos nos parecía lo más lógico del mundo, y es que Bertham hizo cualquier cagada. Su material de archivo personal fue hecho público en 2010 porque había sido donado a la biblioteca del Congreso, yo creo, de algún lado. Y Carol Tilly, profesora asistente en la Escuela de Graduados de Ciencias de la Información y de Bibliotecología, ¿qué descubrió? Investigó el material que utilizó y se dio cuenta que todo era una farsa. Bergham manipuló, exageró, dijo medias verdades y hasta inventó cosas, particularmente las que decía que eran evidencia clínica personal de su trabajo con jóvenes, para su ganancia retórica. Esto lo hizo en una publicación académica llamada Seducing the Innocent, Frederick Bergham and the Falsifications. He visto esos mismos argumentos en la política Dark Hell Content Comics. Otros críticos han dicho que utilizó una muestra no representativa porque solo usó personas con problemas mentales o criminales. Y manipuló incluso las declaraciones de estos jóvenes. En 2013 volvió a reexaminar estos archivos personales y redobló la apuesta de todas las cagadas que había hecho y que básicamente confirmó que lo había que era todo un montón de paparruchadas para una causa personal y que varios se subieron al caballo. Uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si nunca hubiese existido el código? Bueno, a ver, habría muchos menos cómics de superhéroes. A mucha más gente le gustaría el cómic estilo europeo. O habría más cómics de superhéroes, o por lo menos hubiese una cantidad, y hubiésemos llegado al renacimiento de mediados de los 80, principios de los 90, de cosas más maduras antes. No sé, porque... Nunca iba a dejar de haber cómics de superhéroes. No sé, porque vos fijate que hay un cambio general básico que es, si no hubiera estado el Comic Code, las historias de cowboys hubieran seguido, las historias de amor hubieran seguido. Entonces hubiera generado un público nuevo que nunca llegó al cómic después. Pero porque no les interesaba llegar al cómic romántico. Pero en algún momento alguien iba a decir, vamos a hacer plata con estos superhéroes que tenemos guardado acá. Quizás no hubiese existido la explosión de Marvel. No, capaz que Marvel hubiera logrado igual lo que logró. Pero habría en el público en general un gusto más sibarita, digamos. Me gusta esto de Marvel, pero me gusta esto de... Bueno, estamos de acuerdo en que toda la idea de el cómic es para niños hubiese demorado mucho menos en salir de las cabecitas, en las que sigue estando en algunas.
Bueno, tenía el texto del código, pero no viene el caso leerlo ahora, pero creo que era interesante hablar a fondo sobre esto. Voy a citar... Ahora, sí. Yo quiero hacer una comparación. Por favor. Hoy hablamos, ahí al pasado dijimos franquismo. Sí. Yo recuerdo cuando en España terminó el franquismo, se generó algo que se llamaba la apertura. El destape también. El destape. Empezó antes de terminar el franquismo un poquito. Sí, pero en el momento que murió Franco... Sí, fue peor. Mejor. Que se liberó todo. Fue peor, quedé como el falangista. Se fueron al recarajo. Entonces fue todo extremo. Sí. Porno extremo, todo Sí. extremo. ¿Tá? Y llevó como 2 o 3 años... Autorregularse. Se reorientara. Bajaron cambio. Y el público fue el que reguló. Porque el público, después de 2 o 3 años, dijeron: no preciso este material. Te compro este. Y el otro mismo se cerró porque la gente no lo compraba. No me acuerdo. Voy a citar mis fuentes. El origen de esto fue un artículo de cbr.com, Comic Book Resources, basado en una charla dada por Paul Levitz, guionista y fue editor de la Legión, fue editor en jefe de DC y todo. Charles Brownstein, que era el director ejecutivo del Comic Book Legal Defense Fund, no sé si sigue siendo, y del guionista y también investigador de cómics Fred Van Lente, el de Action Philosophers y Action Comic Book, Comic Book Comics, la historia del cómic norteamericano, que dieron en la New York Comic Con del 2014. O sea, yo lo leí en el 2014 y lo guardé en los archivos de Perdidos en Letter para hacerlo. Bien, y llegamos. Fue cubierto por Sean Manning, que fue el que hizo el artículo. Wikipedia, por supuesto, los artículos del CCA y de Frederick Bertham. El artículo Censors and Sensibility, RIP, Comics Code Authority Seal of Approval, 1954-2011, por Glenn Weldon en el 2011, cuando muere el código, para el sitio web del NPR, la National Public Radio de Estados Unidos, el Sodre Yankee. Y el artículo de 2015 de Vox.com del autor Alex Abad Santos, The Insane History of How American Paranoia Ruined and Censored Comic Books. ¿Sabes que ahora me dejaste? Te van surgiendo ideas de claro, estas cosas. Obvio. Me dejaste las ganas de averiguar, porque yo ahora estaba pensando, yo tengo arriba una serie de cómics brasileros, de Ghibli brasilero, que eran locales, no eran Zambódromo. No, pero ¿qué pasa? La dictadura generó una especie de esto también. Bueno, claro. Pero acá no hubo tanta producción nacional, pero en Brasil, que había mucha cantidad, hay una especie de resurgimiento cuando termina la dictadura brasilera, del terror, pero un terror muy pobre, porque estaban aprendiendo de vuelta. Incluso antes de eso, existe todo un movimiento, si no me equivoco, en la ciudad de Sao Paulo, en un barrio llamado Boca de Lixo, Boca de Basura, de hacer unas películas eróticas, pero que son eróticas hasta por ahí nomás, o sea, son la cosa más inocente, un par de tetas, por ahí no sé qué, que tenían el mejor nombre del mundo, este género, que es la pornoyanchada. Es como decir película de relajo. Sí. Y hay una serie llamada Magnífica 70 de HBO Brasil. La he visto. No, tenés que verla. Tenés que verla entera porque está buenísima. Donde hay una empresa que hace películas que no es otra cosa que lavado de capitales de mafiosos. Se involucra uno de los tipos que trabaja en la censura del gobierno, cuyo suegro es un general importante. El tipo se convierte en guionista porque es un guionista frustrado. Es un guionista que trabaja con seudónimo y se autocensura sus propias obras. Sabe hasta dónde puede ir aunque le toque censurar a otro. Sí. Está muy bien hecha. Tiene actuaciones impresionantes. Banda de sonido buenísima, de música brasilera. Y una recreación de época en todos los aspectos, desde la ropa, los autos y la fotografía, que está muy bien. Muy buena, la recomiendo 2 temporadas. Magnífica 70 y creo que ahora te la consigo porque yo la vi suelta algún capítulo, ¿viste? La Bahía del Pirata. Bien. Y vos no precisás subtítulos. No. Yo después de la primera temporada ya no precisé más subtítulos. Me acostumbré, aparte es portugués paulistano, que es bastante fácil y bastante claro, no es portugués de Río, por ejemplo, o de Bahía, que me complicaría. El ataque carioca es más complicado. Más complicado. Para música quise elegir una canción que trata sobre la censura.
Y es una canción a la que yo nunca le presté atención a la letra. Y es Mr. Roboto de Styx. Ah, mira. Mr. Roboto de Styx es parte de un disco llamado... se llama el disco... no lo tengo acá. Kilroy Was Here. Y es una ópera rock sobre un músico del futuro llamado Robert Orrin Charles Kilroy, rock, que toca música subversiva y es metido en una prisión para, ¿cómo se dice? Misfits, para los inadaptados del rock and roll, por el grupo anti-rock and roll Majority for Music Morality, la mayoría por la moralidad de la música, la MMM, y su fundador, el Dr. Everett Righteous, Everett Santurrón, que lo interpreta el guitarrista James Young, y a Kilroy lo interpreta el tecladista Dennis DeYoung. Los robotos son unos robots que hacen tareas menores en la prisión. Kilroy se escapa derrotando a un guardia roboto y se esconde adentro de la coraza vaciada de metal. Y por eso, cuando el Jonathan Chance, otro personaje interpretado por el guitarrista Tommy Young, finalmente encuentra a Kilroy en este robot, la canción termina con Kilroy sacándose la máscara y gritando I am Kilroy, Kilroy. Y ahí acaba la canción. También es un temún. Bien. Yo no sabía de qué mierda se trataba. Kilroy estuvo aquí, vamos a escuchar. Y vamos a escuchar a Mr. Roboto de Styx de ese grupo y luego el final de este programa número 283. Perdidos en el éter. Fue culpa de Stan Lee. ¿Qué tiene interesante? Yo no... Dale, seguí antes que nos hacemos más perros. Lo peor es que ahora yo estoy pensando en perros. Le digo, ¿cómo va a haber 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4? Piensen, por favor. Harry Potter y el horno. La cremación secreta. ¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía no? No, obvio que no. ¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste? El Farsa lo está googleando ahora. ¿Qué era esto? Te amo. La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película. Pero lo que no entendí, ¿te gustó? Like a vos. 4 humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias. Bienvenidos al final de este programa número 283. Hemos hablado largo y tendido sobre el Comic Code Authority, bueno, que era un tema que hace rato que lo tenía en el tintero 2014, como les dije. 4 añitos. 4 añitos y bueno, y por fin salió. Voy a recordar las vías de comunicación. Nos encuentran en @perdidosether en el Twitter. Nos encuentran en facebook.com/radioether. radioether.tk es el blog y perdidosether.ivox.com es nuestro central. Pero estamos en todas las plataformas donde nos quieran encontrar. Y ahora en Spotify. Exacto. Stitchers, hubiese esperado que listara las otras. Stitchers, Spreaker, Audioboom, YouTube y ahora en Spotify. Señoras y señores, búsquennos, síganos, por favor, por ahí. ¿Tenemos algún correo más? ¿Algún mensaje? Sí, tenemos un montón, porque como tuvimos unos programas grabados hace un tiempo, se fueron acumulando, pero voy a leer un par. Estoy diagramando. Juan Funes fue a ver Black Panther y al salir dijo: ahora me acordé que voy a poder escuchar @perdidosether sin miedo de spoilers. Me gustan tus películas, Juan Funé. No, capaz que ese otro. Ah, no será Luis Funé. Ariel nos dice: de Black Panther, buena, destacable la música, actor principal, bueno, pues yo dije que no creo que sea malo ni mediocre, creo que el personaje es más seco que otros y no le da tanto a Chadwick Boseman.
aceptable, dice. Y Serkis exageró mucho como Clow, pensé que había vuelto a Gollum. Pareció lo mismo. Sebastián Laredo dice, cambio el Wakanda Forever por un Okoye Forever, que Okoye es la general de las Dora Milanga. Ah, muy bien. La pelada. Me encanta que esta película le haya dado un espacio a los personajes secundarios para que lograran destacar un poco, incluso el personaje de M'Baku es para tomar en cuenta. No deja de ser una película de origen, por lo cual quizás le falte algo. Pero bueno, de origen no, pero sí la película inicial propia del héroe. Para sentar las bases del personaje da y sobra. Visualmente es un lujo de verla y además está llena de detalles referentes a varias culturas del continente africano. La verdad que sí que está muy bien hecha todo el arte y respetuoso. Tybox, la escuché ayer a la noche. ¿Es argentino Tybox ahora? No sé, pero es bien. Muy linda reseña, le doy 9 cepelines y la pongo entre las 5 mejores del MCU. Yo le di 8,5, el profesor Dinosaurio le dio 10 o 9 y Ezequiel le dio 10 o 9, no me acuerdo cuál de los dos fue. Peter le dio 6, la masacró. Sí, yo hoy vi el primer comentario que vi negativo de Black Panther, los vi hoy, de alguien que dice que era todo muy obvio. No sé, yo qué sé, capaz que no, la verdad que no. Porque es un genio, ¿viste? No la verdad que no era todo muy obvio. Pablo Correa nos dice desde La Reja, conurbano de Buenos Aires. Partido de Moreno. Viva el conurbano. Buenísima la reseña, como siempre la idea de que en algún momento la tortilla se dé vuelta y que África le devuelva los favores al mundo occidental es más un temor blanco que otra cosa. Bueno, porque la África de verdad no puede. Wakanda capaz que sí. Ahora se me vienen a la mente dos cuentos de Bradbury, El otro pie y La piedra gritó, que si bien sucede en México es básicamente lo mismo. Un abrazo gigante y después agregan otro comentario. Me olvidaba, Waltroña lo usa mi hermano como seudónimo para pintar y el juego ese fue su origen secreto, el juego de mesa con países inventados. Se armaron copiaron un TEG y se armaron sus propios países. Bien. Cagaron todo el balance del juego para alterar el mapa. Pero tenían el países como Waltroña. ¿Para se llama Walter o tu hermano que se puso Waltroña? Y probablemente. Lo detecto como uruguayo. Walter es nombre uruguayo. Ezequiel, que estuvo con nosotros la semana pasada, sobre el de Batman, dice Batman la serie animada. Muy bueno el programa, me encantó la nota de esta gran serie de superhéroes, teniendo en cuenta tanto las animadas como las no animadas. No tenía el dato de que metieron a Robin para hacerlo más atractivo para niños. Es Batman, dice. ¿Para qué? No dice vos porque él es argentino, pero dice, es Batman. Como diciendo, ¿cómo precisa hacer Batman más atractivo para el niño? Y bueno. Yo creo que Batman y Spider-Man deben ser los dos superhéroes más populares entre el niño general. Al niño le gusta además. Sí. Y el Batman. Sí. Y el Batman. Esto condice como la anécdota de cómo surgió Batman Beyond. Supuestamente Warner quería hacer un reboot de Batman con un Bruce Wayne adolescente. Dios mío. Y los creativos no querían saber de nada. Dini y todos esos, por lo cual llegaron al punto intermedio. Estuvo bárbaro. Tenemos unos cuantos mensajes más o unos largos, pero lo vamos a dejar para otro momento. Porque este programa. Porque capaz que en el próximo no tenemos mensajes y aprovechamos. Claro. Programa de la semana que viene, salga cuando pueda salir. Vamos a estar hablando de Tommy Wiseau, genio incomprendido o anormal festejado por los irónicos. Término medio diría yo, creador de la película The Room, dictaminada como la peor película de todos los tiempos, mal actor, mal director, mal guionista, para mí es un vampiro. No he tenido el placer. Y la película que se hizo sobre la creación de su película, llamada The Disaster Artist, el artista del desastre, o como le pusieron en español, un desastre de artista, que la verdad está muy buena. Y tenés que ver The Room. No vas a llegar para el programa esta semana para grabar. No. Pero tenés que verla para saber de qué vamos a estar hablando. Ya veremos quién va a estar hablando con nosotros. Seguro que va a estar mi amigo Andrés, que es con el que experimenté por primera vez estas dos películas. Que vengo esperando para ver The Room bajo recomendación de nuestra amiga Carla Rodríguez de Portugal, dibujante. Y me había estancado, pero como salió la película quise ver la original y experimentarla por mí mismo. Vamos a ver si viene algún amigo más del programa para charlar. Esta semana que viene lo único que podría hablar sería o de Marley o de lucha libre mexicana, que estamos mirando mucha. Yo me miré... Estoy mirando Lucha Underground y es horrible. Es una serie que es sobre lucha, es ficción, ¿no? Sí. Yo me miré una película de la década del 70
de Blue Demon, no Blue Demon porque nadie jamás dice Demon en toda la película, de Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo contra las momias de Guanajuato. Un clásico que originalmente es solo de Mil Máscaras y Blue Demon, pero temieron que el Santo, que no vendiera así en el Santo y enchufaron el Santo. El Santo aparece en un flashback como su propio antepasado del siglo XIX, que lucha de máscara y traje igual que él. Y luego aparece en el cuarto final de la película para ayudarlos contra las momias. La mayor parte de las veces la película aparece promovida como Blue Demon y el Santo, o el Santo y Blue Demon contra la momia de Guanajuato. Y el pobre Mil Máscaras, que es el tipo con el mejor sentido de la moda de toda la película, te encaja unas calzas atigradas negras y amarillas, bueno, capa dorada. En esta serie aparece Mil Máscaras, aparece Blue Demon. A Blue Demon lo cagan a palo con unos gasillazos al principio de la temporada. Ilegalmente, totalmente trucho. Y aparecen un montón de los conocidos o de los hijos de tanto de los juniors. Pero es mala, porque primero que nada está filmada en Los Ángeles, se traen los luchadores mexicanos ahí a una arena nueva y tratan de hacer una mezcla que no pega. Bueno, en esta película hay un momento maravilloso en el que descubren al primer asesinado o al segundo asesinado por Satán, una de las momias, la momia más grande, la que tiene 2 metros de altura, que son zombies en realidad más que momias, porque son momias por los químicos del suelo, entonces son cadáveres desecados. Solo tienen la cara en realidad. Que como tiene 2 metros, y es 2 metros de verdad, porque lo ves parado al lado de los más mexicanos y le saca 4 cabezas, le quebró el cuello de un golpe por atrás en la nuca, y cuando encuentran el cadáver, Blue Demon dictamina: le han quebrado el cuello con una fuerza descomunal. Solo un luchador profesional es capaz de esto. ¡No! Se me ocurren 300 profesiones que lo pueden hacer, desde, no sé, un paramilitar profesional, un fuerzas especiales, hasta un simple leñador o un boxing danga. Negamos totalmente la posibilidad de que alguien más pueda hacerlo. Es así. Pero me cagué de la risa. De la semana que viene vamos a hablar de algo que también se consume ciertamente de forma irónica a veces, como es The Room y Tommy Wiseau, y de lo que ha surgido a lo largo de él. Me gustaría saber mucho más sobre lo que se sabe del tipo. El tipo es húngaro aparentemente, pero él no confirma ni niega dónde y cuándo nació. Él es americano de Luisiana, y el acento te hace notar que no lo es. ¿Algo más para comentar, Andrea, cuando nos retiremos? No, Merlí está buena. Merlí está buena. La Casa de Papel tiene mucho cliché, pero está divertida. La estoy mirando. Y el Ministerio del Tiempo, obviamente. Ahora que está en Netflix y la pueden ver. Nos encontramos con ustedes la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,